Hola, me llamo Estivalis Michelle Mayrena Martínez con número de cuenta 2022-125-57. Estudio Mercadotecnia y ese es el audiolibro de la clase de literatura hondureña. Celio Arias. Nacido don Celio Arias el 2 de febrero de 1835 en Huascarán, pueblo próximo a la frontera de El Salvador. Sus padres fueron don Juan Ángel Arias y doña Juana López. Muerto su padre trágicamente en las inmediaciones de Quelepa en 1847, se separó de su familia, que había quedado reducida a la mayor pobreza, y se dirigió a Comayagüela, en donde, para ganarse la subsistencia, se puso al servicio de un artesano. Arias podía disponer de algunos ratos para estudiar, y así logró asistir durante años a la clase de gramática latina de la Universidad de Tegucigalpa. Después se trasladó a Comayagua y ahí concluyó en sus estudios de latín en el Colegio Tridentino. Luego se dedicó al estudio del derecho civil y del derecho canónico, y en pocos años recibió el diploma de abogado. En el año de 1862 estuvo publicando un periódico liberal en el que colaboraba su amigo y correligionario Álvaro Contreras. En 1865 figuró como diputado por el departamento de Comayagua a la Asamblea Constituyente, que dictó el 26 de septiembre de ese año la Cuarta Constitución de la República de Honduras. El general don José María Medina lo llamó al Ministerio del Interior el 4 de abril de 1871, pero no pudiendo marchar de acuerdo con él por sus apuestas ideas, el señor Arias se retiró del ministerio y se puso a la cabeza de la oposición. Pronto se vio en la necesidad de salir de Honduras, dirigiéndose a El Salvador, y ahí encontró en el mariscal González un fuerte apoyo para derrocar la administración del general Medina. El señor Arias, bajo estos auspicios, inauguró su gobierno en Candelaria el 12 de mayo de 1872. Los conservadores, vencidos en Guatemala el año de 1871, prepararon una contrarrevolución. Apareció en el litoral del norte de Honduras el vapor Sherman, y los expedicionarios que en él venían pretendieron tomar posesión del puerto de Amoa. Pero la pequeña fuerza que había en el castillo los derrotó mediante una hábil maniobra y los hizo reembarcarse precipitadamente el 7 de agosto de 1873. Por otra parte, los expedicionarios que habían penetrado por Puerto Cortés hasta San Pedro Sula salieron al Chamelecón en el encuentro del general Solares, que mandaba 600 guatemaltecos, y fueron derrotados por este jefe el 9 de agosto. Pero si estaba dominada la intentonada del norte, el orden y la tranquilidad no reinaban en el interior del país. Opoteca se había pronunciado contra el gobierno y habían seguido su ejemplo otros pueblos. Don Ponciano Leiva entonces pasó a Guatemala, manifestó a Barrios que Arias estaba desprestigiado y logró que se celebrase el Tratado de Chingo, por el cual se comprometieron Barrios y González a elevarlo al poder en Honduras. Así los ejércitos de los presidentes de Guatemala y El Salvador habían enviado un auxilio de Arias contra la invasión del norte. Recibieron orden de avanzar a la ciudad de Comayagua y ponerle sitio. Arias hizo una vigorosa resistencia, pero fue inútil y capituló el 13 de enero de 1874. Durante la agitada administración del señor Arias, no fue posible hacer otra cosa que proveer la defensa del país, amenazando interior y exteriormente. Apenas hubo tiempo para elaborar una nueva constitución que firmó la Asamblea del 23 de diciembre de 1873 y que mandó promulgar el señor Arias el 25 del mismo. Pero esta constitución nunca estuvo en vigor.
El señor Arias emigró a Guatemala y volvió a Honduras en la administración del doctor Don Marco A. Soto. Fue uno de los individuos de la Asamblea que dictó la Constitución de 1 de noviembre de 1880. El proyecto de esta fue formulado por una comisión compuesta por los señores Arias, Gómez, Zúñiga y Bográn. Los dos primeros propusieron la adopción del sistema bicamarista y los dos últimos hicieron voto particular en defensa del sistema unicamarista, que fue el que por fin prevaleció. El general don Luis Bográn tomó posesión de la presidencia de la República el 30 de noviembre de 1883. Cuando estaba para concluir su periodo, se empeñó en ser reelecto. El Partido Liberal le opuso como candidato al señor Arias y pidió a este que aceptase la candidatura y diese a conocer el programa que adoptaría en el caso de ser favorecido por el voto popular. Entonces el señor Arias publicó el luminoso manifiesto intitulado Mis ideas, que se verá enseguida. Pero la lucha era desigual. El poder contaba con todos los medios de acción y no dejó ninguna sin aprovechar. La oposición solo contaba con la firmeza de sus convicciones y en tales circunstancias no extrajo que haya sido vencida. El señor Arias falleció en Comayagua el 28 de mayo de 1890, cuando se preparaba por su amigo y correligionario, el doctor don Policarpio Bonilla, una nueva organización del Partido Liberal. Triunfante con la última revolución, este partido, en cuya jefatura sucedió el doctor Bonilla al señor Arias, la memoria de este eminente ciudadano ha sido objeto de grandes y merecidos homenajes. Celio Arias, mis ideas. Desde que el Congreso Legislativo emitió el decreto de convocatoria a elecciones de presidente de la República para el periodo de 1887 a 1891, muchos de mis compatriotas vienen insinuándome el pensamiento de proclamarme candidato para aquel alto puesto. Notabilidades políticas de los demás estados de Centroamérica simpatizan con esa idea y las juzgan conveniente y oportuna. Entre aquellos y estas figuras sujetas, honorables, que o no conozco personalmente o no había tenido antes la honra de sus relaciones, en lo general he guardado silencio, porque ni esperaba que tal pensamiento tuviese el eco y la propaganda que se nota en los pueblos, ni me he creído apto para el ejercicio del poder, cuyas dedicadas funciones son incompatibles con los hábitos de retraimiento político que he contraído en más de una década de aislamiento y de exclusiva consagración a los ciudadanos de mi familia y a las tranquilas labores de la tierra. Pero se insiste en mi llamamiento y se hace sonar mi nombre como candidato presidencial en todos los departamentos de la República, a la vez que en cartas privadas, como en el folleto de mi verdadero amigo, el señor licenciado don Policarpio Bonilla, dado a luz el 30 del mes pasado, y especialmente en la proclamación de Tegucigalpa, que circula impresa con fecha 1 del corriente bajo respetables y numerosas firmas. Se me excita a la aceptación y a que explane mis ideas. No podría, pues, prolongar mi silencio, sin faltar a los respetos y a los miramentos que debo a mis ciudadanos y amigos, y sin contrariar mis antecedentes y mis sentimientos de patriotismo, único resorte de mi vida pública. Mucho se equivoca cualquiera que me atribuya vulgar ambición de mando. Sé por experiencia propia y por las enseñanzas de las historias que el cargo de gobernante supremo en este país es un verdadero sacrificio para el hombre de bien que en su penoso camino casi siempre recoge por recompensa amarguras, decepciones e inconsecuencias, no sórdidos cálculos que humilecen ni personalidades odiosas.
ni la vanidad de los fatuos pueden ser móvil y halago para quien admira y tiene por modelo la pureza de manos, la elevación de propósitos y la modestia republicana de los próceres de la patria, Dionisio Herrera, Francisco Barrundia y Trinidad Cabañas. Fenomenal sería el triunfo de mi candidatura, como lo es ya mi proclamación verdaderamente espontánea, y provechosa lección sería además para los que no creen en los prodigios de la voluntad libre y en la fuerza moral de la opinión pública, a veces incontrastable en épocas definidas. No obstante, acepto los honores de mi candidatura proclamada dentro de los límites del derecho y de la propaganda pacífica y decente, que son y han sido en todos tiempos el distintivo y la norma de mis amigos políticos. Fuera de la ley, en nada pienso ni nada aceptaría. Al hacer esta franca declaratoria, debo ante todo protestar que mi preferente y anhelada aspiración es llegar a ver restablecida la patria centroamericana. Todos nuestros esfuerzos de perfeccionamiento, todos nuestros sacrificios, por grandes y generosos que parezcan, serán más o menos estériles y traducidos como formas veladas de pequeñez y egoísmo, mientras insensatos sigamos sin rumbo en el naufragio de los unionistas nacionales del malvado y tenebroso año de 1839. Hecha esa propuesta que tranquiliza mi conciencia patriótica y que desde luego me liga en compromiso solemne con mis correligionarios de Centroamérica, debo también, para corresponder a las distintas excitaciones, hacer conocer una vez más a mis conciudadanos mi credo político y mis aspiraciones concretas como hombre público, sin que baste hallarse alguna de ellas en nuestra Constitución y leyes, ya que me propongo presentar en síntesis y a grandes rasgos un sistema de gobierno definido, trazar un cuadro de administración pública en la región ideológica como punto de partida al terreno de los hechos que reclaman los progresos y conquistas de la época y las peculiaridades y conveniencias de Honduras. Así no podrá acusárseme de inconsecuencia ni hacerse nadie ilusiones de que yo pudiera prestarme como agente de otras ideas y menos como instrumento de personalidades y de pasiones indignas. Por origen y por convicción filosófica, profeso ideas liberales en su significación genuina y quiero en consecuencia la unidad de fuero sin más excepción que para los militares en campaña, la seguridad individual afianzada especialmente por la garantía de las habeas corpus, debidamente reglamentada para que en ningún caso resulte ilusoria, la abolición absoluta de la pena de muerte y la supresión inmediata de los cadalsos políticos, la abolición de la tortura, de los palos o flagelaciones, de las penas perpetuas e indefinidas y de las infamantes, la garantía de la propiedad en todas sus formas, la libre manifestación del pensamiento por la palabra o por la prensa, sin otra responsabilidad que la de calumnia deducida ante el jurado, la libertad de reunión y de asociación, la libertad de locomoción, la libertad de enseñanza, la libertad industrial y comercial, la libertad de cultos y la independencia entre la Iglesia y el Estado, la igualdad civil y política, la universalidad del sufragio, la autonomía del municipio y la consiguiente independencia de las municipalidades, la imitación racional de periodo para el presidente de la República, la prohibición de reelección presidencial de diputados y magistrados, o sea, la alternabilidad de ciudadanos en el ejército de los supremos poderes, la absoluta independencia de los poderes legislativos, ejecutivos y judicial, en términos que el ejecutivo no se convierta en legislador ni invada bajo ninguna forma el santuario de los tribunales de justicia.
En suma, aspiro a ver en práctica todos los principios que constituyen la República Democrática y las verdades secundarias que derivan de su naturaleza, bajo un gobierno respetable, de regularidad y de progreso. Entre estas verdades consecuenciales quisiera primordialmente la paz interior, o sea, la armonía entre el pueblo y el gobierno, que solo congenera una política sensata, exenta de extralimitaciones, de violencias y amenazas, política de justicia, de equidad y de garantías para todos los habitantes de la República. La paz exterior basada en el respeto y en la estricta observancia del derecho internacional, la amistad estrecha y de familia con las repúblicas hermanas, procurando la identidad o la mayor asimilación posible de los principios políticos adoptados por sus gobiernos bajo las condiciones imprescindibles de la democracia y la república, el respeto a la Constitución y a las leyes, la efectiva responsabilidad de los empleados en todos los ramos de administración, el nombramiento de diputados al Congreso Legislativo, de Presidente de la República y de magistrados para la Suprema Corte de Justicia por elección popular, de magistrados para las Cortes de Apelaciones y de jueces de primera instancia por la Corte Suprema y de jueces de paz por las Cortes de Apelaciones propuestas en ternas por los jueces de primera instancia. La votación directa y por cédulas secretas en las elecciones populares en un solo día en todos los municipios de la República mediante división de cantones o mesas electorales en el escrutinio de votos por ministros de fe ante selecto comité de ciudadanos. La prohibición de paradas o ejercicios militares de los milicianos ciudadanos en el día señalado para las elecciones populares. La destitución y castigo como prevaricadores a los que, ejerciendo autoridad en el origen civil, en el político y en el militar, impongan, amenacen o influyan directa o indirectamente para inclinar la votación en las elecciones populares. La decidida protección de la instrucción pública mediante universidades centrales para estudios profesionales de ambos sexos y colegios de enseñanza secundaria, igualmente para los dos sexos, en las capitales de departamento, escuelas superiores departamentales, escuelas primarias en todos los municipios subvencionadas por el gobierno, cuando no basten sus fondos, escuelas de artes y oficios y lecciones nocturnas a los artesanos, agricultores e industriales adultos. El celo, la pureza, la economía y la equidad en el manejo e inversión del Tesoro Nacional. El afianzamiento del crédito nacional en el interior y su restablecimiento en el exterior. La subordinación del presupuesto general de gastos a los ingresos del erario. La información de una caja de ahorros y de reserva para acometer empresas de manifiesta utilidad general y para hacer frente a los gastos de circunstancias anormales o extraordinarias. La exclusiva administración de los caudales públicos por empleados subalternos de Hacienda bajo reglas o preceptos fijos e inalterables a voluntad del gobierno y sin otra dependencia que de la ley. La negación de contratas ruinosas para el erario nacional, la persecución y el castigo de los agionistas, la supresión absoluta de contribuciones directas sobre el capital y de las prestaciones personales, sustituyéndolas con impuestos indirectos con restas determinadas y cedidas a beneficio de los municipios. La conclusión del camino de hierro interoceánico y la construcción de ramales a los departamentos, la apertura de vías fluviales, carreteras y de herradura, la protección y fomento de la inmigración, el establecimiento de colonias en nuestros desiertos al favor de contratas y de concesiones liberales.
La reforma de las leyes militares sustantivas y adjetivas en sentido liberal, la suspensión del Estado Mayor General en tiempo de paz y la reducción de las guarniciones al número de plazas que basten para guardar el orden. La estricta observancia de las execuciones de aquellos que por su edad están fuera de la organización de las milicias. La admisión obligatoria de las renuncias que hiciesen de sus despachos las oficinas y jefes del ejército que por su edad o por otras excusas o impedimentos legales están fuera de la organización militar, y el establecimiento de un diario costeado por el gobierno, órgano de la oposición legal que ilustre, discuta y objete las providencias, los actos y las extralimitaciones de los poderes públicos. Tal es en compendio mi ideal político y administrativo. He ahí mi rojismo, el rojismo de todos los de mi escuela, cuya bandera triunfa en Centroamérica. Verlo implantado bajo un sistema seguro que inspire fe y confianza a todos los hondureños es mi ardiente aspiración. Para empresa tan colosal y tan difícil en un país donde hay que romper con preocupaciones, con precedentes contrarios y con hábitos arraigados de inherencia e indolencia, necesario es que el gobernante lleve a los puestos públicos personalidades conspicuas y homogéneas, y que se rodee de ciudadanos de antecedentes honrosos, de hombres de luces y de voluntad firme en la senda del bien. Comprendo que no sería yo quien pudiera tanto si el sufragio de mis conciudadanos me llamaría al ejército del poder, pero en todo caso presidirían mis actos la buena fe y la honradez, y daría pruebas de perseverancia, de firmeza, de desprendimiento y de patriotismo, como las daré en todo tiempo de consecuencia personal y política a mis compatriotas que me honran con su proclamación, cualquiera que sea el resultado de la elección popular. Comayagua, San Isidro, 23 de julio de 1887. Muchas gracias.